cuando comparta pantalla voy a dejar de compartir mi imagen, ¿ya? Y de esa manera probablemente ande mucho mejor la información que le vaya enviando. Lo que les contaba era que vamos a hablar hoy día básicamente de patología de mano, ¿ya? Tanto de tejido blando como de tejido duro, ¿ya? En ambos bloques, entonces hacemos el break respectivo, ¿cierto? Resolvemos preguntas, dudas y de esa manera ya nos vamos ahondando cada vez más en los contenidos específicos del área de traumatología. No sé, Constanza, ya es posible que pueda grabar, ¿cierto? Fantástico, muchas gracias. Entonces voy a compartir a continuación la cátedra de hoy. Desde la semana pasada ya comencé a hacer las clases desde un iPad, entonces ya estoy mucho más familiarizado y se me ha hecho un poco más gratos, por lo menos para mi vista. ¿Ya? Bien, ¿pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Fantástico, muchas gracias. Tal como les decía, vamos a hablar hoy día de patología traumatológica y ortopédica de mano, ¿ya? Dentro de lo que hacemos los terapeutas ocupacionales en la línea traumatológica, ya en gran medida tiene relación con la cátedra de hoy, porque yo diría que es cercano no sé, entre el 60 al 80% de los pacientes que se ven en la línea traumatológica tiene que ver específicamente con lesiones específicamente de mano, del segmento corporal mano, ¿ya? Y en ese sentido toma mucha más relevancia lo que vamos a hablar hoy día y por supuesto lo que van a profundizar ustedes con los artículos que yo le haga llegar ya en las próximas horas, ¿ya? Me salté, esta es la primera, esta es la segunda. En general ustedes reconocerán, perdón, ahora sí, en general ustedes, ahí sí, reconocerán, algo pasó aquí, ahí sí. A ver, esto es lo que... Y sabrán que en general la mano está conformada por una serie de tejidos blandos como tejidos duros, ¿cierto? Que tienen por función básicamente las presiones y la sensibilidad, ¿ya? Y pueden haber lesiones tanto de tejidos duros, ¿cierto? Como los huesos, o de tejidos blandos como nervios, vasos sanguíneos, tendones, ligamentos, o inclusive lesiones de ambas en una misma persona, ¿ya? Recordarles que la mano es una estructura altamente compleja que está formada por una serie de huesecillos que forman parte del carpo, ¿cierto? Y posteriormente 5 cadenas de huesecillos que van a formar el metacarpo, desde donde se van a originar las falanges proximales respectivamente, que van a originar los dedos, ¿ya? Es importante tener presente que le den una mirada a todo lo que tiene que ver con anatomía de mano, porque eso les va a poder permitir poder entender algunas consideraciones, ¿ya? Tal como se ve en la imagen, ¿cierto? La mano es una estructura altamente compleja que tiene vasos sanguíneos, tiene músculo, tiene ligamento, tiene una poneurosis palmar, ¿cierto? Tiene anillos que se llaman poleas en los dedos, que lo que hacen mantienen los tendones en su posición, ¿cierto? Hay poleas que son anulares, hay poleas que son cruciformes, ¿ya? Y eso son importantes poder identificarlas, ¿ya?
En la mano, además, ¿cierto? Hay estructuras que se les reconoce como musculatura intrínseca de la mano y musculatura extrínseca, ¿ya? Esto quiere decir que la musculatura intrínseca son, por ejemplo, los lumbricales, los interóseos, ya que lo que hacen, estabilizan en gran medida la metacarpofalángica, ¿cierto? Y particularmente son músculos que se originan y se insertan en la misma región de la mano, ¿ya? A diferencia de la musculatura extrínseca, que sus tendones de origen se encuentran en el epicóndilo medial o en el epicóndilo lateral, ¿de acuerdo? Dentro de la musculatura intrínseca tenemos el oponente del pulgar, ¿cierto? El aductor corto del pulgar, que en su gran mayoría se comienzan a originar en el retináculo flexor, que es parte del retináculo flexor, es esto, ya que aparece aquí, que es parte del ligamento anular, ¿cierto? Que le da un giro en todo el contorno de la muñeca, ¿cierto? Y que además tiene la función de proteger tendones, nervios y ligamentos que discurren en este sector. ¿De acuerdo? Sí, bueno, básicamente en la imagen también se ve los nervios que irrigan la mano, ¿cierto? El nervio mediano, que lo que hace, inerva la base inerva la zona del dedo 1, ¿cierto? Del dedo 2 y la mitad del dedo 3, ¿ya? Y eso le da la inervación tanto sensitiva como motora, es decir, activa el flexor corto del pulgar, el abductor, ¿ya? El flexor del dedo índice, que tiene un flexor propio, ¿ya? Y por contraparte de la región palmar tenemos el nervio que es que es el nervio radial, ¿cierto? Que es lo que hace, a ver, viene desde acá, el nervio cubital, perdón, que lo que hace es darle la extensión a los dedos 4 y 5, ¿ya? Y en tanto que por la parte dorsal tenemos el nervio radial, que va a ser la extensión, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, las arterias, ciertos digitales que discurren por la porción lateral de los dedos se originan de la arteria que vienen de de vasos sanguíneos de mayor calibre, que vienen desde la zona palmar, ¿ya? Y a nivel de dedo van a formar lo que se llaman paquetes vasculonerviosos, que van a recorrer la zona lateral de los dedos hasta su falange distal, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante considerarlo a la hora de hablar de algunas patologías que van a afectar a manos, ¿ya? A ti que no se ve su puntero, no sabes si es que está apuntando algo, en verdad no No, se ve. no estoy apuntando nada. Cuando Ah, apunto, por ya. lo general lo agrando, ¿ya? Ah, ya, ok. Cuando apunto, por lo general, el iPad me permite poder agrandar, ¿cierto? Por ejemplo, estas son las arterias que están viendo aquí, esas dos que se dividen forman los paquetes vasculonerviosos para los dedos, ¿ya? Y Ya. esto que se ve acá, por ejemplo, se conocen, eso de aquí, se conoce como una polea, ¿ya? Que es un ligamento que mantiene el tendón en su posición, ¿ya? Y que los dedos, todos los dedos tienen poleas anulares como esta, que son como un anillo, y poleas que van cruzadas, que se llaman cruciformes, ¿ya? En relación a tejidos duros, ¿cierto? Vamos a partir por tejidos duros primero, ¿ya? Dentro de, tal como les dije, cualquier estructura ósea de los dedos puede sufrir algún tipo de lesión, ya sea una fractura, una fisura simple o una fractura de mayor complejidad, ¿ya? Pero todas son susceptibles de sufrir algún tipo de lesión, pero hay fracturas que son más frecuentes que otras, ¿ya? Y una de ellas, en términos de frecuencia y de prevalencia, tiene que ver con la fractura que les estoy mostrando en pantalla, que se ve aquí. Entre paréntesis, entretenido esto del iPad porque puedo agrandar cosas, mostrarle ya, entonces me facilita un poco más todo. Aún hay funciones que no sé utilizar, pero ya con el correr de los días lo voy a saber mejor, ¿ya? Como ustedes sabrán, dentro de los huesos de la muñeca solamente, o sea, perdón, el antebrazo está conformado por dos huesos, un y radio, ¿cierto? Sin embargo, el radio es el único que articula con la muñeca, ¿cierto? Y hay una fractura que es súper común, que se llama fractura de Coles, ¿ya? Que se escribe tal como suena Coles, pero con dos L,
¿ya? Y que se da en el tercio distal del radio, ¿ya? Es decir, lo que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Una línea, ¿ya? Que discurre de forma transversal, ¿ya? En la cabeza del radio, ¿ya? Eso se llaman, eso se conoce como fractura de Coles y que clínicamente se clasifica como una fractura del tercio distal del radio, ¿ya? Es decir, también puede ir un poquito más abajo, ¿cierto? ¿Ya? Si uno divide el radio en 3 porciones y la fractura está dentro de la porción distal, clasificaría como una fractura de Coles, ¿ya? A ver, entonces, vamos aquí, las manos, ¿cierto? Vimos esto, vimos eso, y tal como les dije, ¿cierto? En general, para las fracturas de mano hay tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador, ¿ya? Cuando la fractura es muy desplazada, ¿cierto? O fue una fractura completa, o está muy desplazada y está la posibilidad de que pueda dañar un paquete vasculonervioso o un nervio específicamente, ¿ya? Se hace una cirugía que lo que busca poder alinear esa porción del hueso distal que se separó de su porción proximal, ¿ya? La fractura de Coles es una fractura súper frecuente que se produce generalmente, el mecanismo está asociado a caída inesperada, donde la persona apoya en la mano y eso provoca la fractura de esta región, ¿ya? Y como alternativa de tratamiento, existe un tratamiento que puede ser tipificado como conservador, ¿cierto? Que está representado básicamente por un yeso, y un tratamiento que se puede conocer también como quirúrgico, que está representado por un proceso quirúrgico propiamente tal, que lo que hace básicamente es alinear y evitar que se pueda agravar la lesión. ¿Ya? Otra fractura frecuente que se da a nivel de mano se conoce como, bueno, en realidad es la fractura del escafoide, ¿ya? Que se produce básicamente asociado también a caídas, ¿ya? Pero que tiene por particularidad en que el escafoide tiene una vascularización bastante precaria, ¿ya? Y eso sin duda afecta a- al, al proceso de consolidación de las fracturas, ¿ya? La fractura de Coles se produce por un apoyo abrupto de la mano, ¿cierto? Con inclinación del cuerpo hacia adelante, ¿ya? Entonces, como ven acá, se apoya la mano de manera abrupta, ¿ya? Y el cuerpo va hacia anterior, sobre la muñeca, y se quiebra este hueso escafoide, ¿ya? Y tal como les dije, tiene una consolidación bastante precaria y mala y lenta, porque la vascularización de este hueso no es tan buena como en otras zonas, ¿ya? A diferencia de la fractura de Coles, que se da cuando generalmente se apoya a la mano de forma brusca con flexión de muñeca. Profe, ¿Sí? es muy complejo, digamos, aparte del tema, por el tema de la vascularización, que obviamente retarda el proceso de consolidación, es muy complejo reparar ese hueso porque me imagino que se parte con varios pedacitos, ¿no? ¿O no? ¿O siempre se parte como por la No, mitad o cosas generalmente así? se parte en dos, ya es muy raro una fractura de escafoide que sea en varios segmentos, ¿ya? Y aquí Ah, aparecen ya. algunas clasificaciones, ¿ya? Entonces, el escafoide es un hueso que recibe vascularización desde superior, ¿ya? Desde la parte Ujú. de la cabeza del escafoide, ya entonces cuando se fractura así, ya queda generalmente un segmento sin vascularización, porque es el segmento distal, ¿ya? El segmento o el vértice del escafoide, entonces eso hace que ese hueso tienda a consolidar mal, ¿ya? Y mucho más lento de lo que consolidan los otros huesitos, ¿de acuerdo? Y en esta imagen, si se dan cuenta, esta es la mano, um, aún estoy aprendiendo, entonces volví a salir y aquí tengo una fractura de escafoide, que es esto que aparece acá, ¿se dan cuenta? Allá hay una fractura de escafoide que no se ve que fuera completa, ya entonces
Si esto se inmoviliza y se mantiene con cuidado respectivo, no debería de haber desplazamiento ni nada, ¿ya? Y sí considerar probablemente dentro del periodo de consolidación, ¿ya? Un periodo de inmovilización que se considera probablemente un poco más largo que la fractura en otros segmentos óseos, ¿ya? Ahora, también es importante considerar que cuando se habla de fracturas que tienen relación con huesos tan pequeños, ¿cierto? Y con zonas tan altamente especializadas desde el punto de vista vascular, nervioso, de la complejidad, ¿ya? Entonces, muchas veces queda un dolor residual, tanto en la fractura de Coles como en la fractura de escafoides, porque a veces una mala consolidación, ¿cierto? Hace que el hueso quede un poco desplazado y eso puede provocar roce en alguna estructura blanda, por ejemplo, y en definitiva provocar inflamación de alguna zona, ¿ya? Entonces, y eso hace que el tratamiento en esta zona debiera de ser mucho más cuidadoso Profe, aún, ¿sí? no saqué la imagen, es que le quería preguntar por los otros huesos, no sé, el hueso grande o así como el trapezoide, ¿esos huesos igual se podrían, o sea, fracturar o es mucho menos común? Sí, sí, es mucho menos común que se fracturen los demás huesos porque el escafoide es un hueso que frecuentemente, cercano al 80% de los casos, se quiebra por caída, ¿ya? Pero podría haber, por ejemplo, una fractura del grande, ¿ya? Que está Ajá. aquí, por ejemplo, si hubiera un golpe con un martillo en la mano, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. O cae algún objeto pesado, como fracturas por aplastamiento, ¿ya? Pero generalmente cuando se habla de caída se produce una fractura de coles, ¿ya? O una fractura del escafoide, ¿ya? Y eso Ya. va a depender en el fondo de los mecanismos que son diferentes, ¿ya? Hay otro tipo de fractura que se llama fractura de Smith, ¿ya? Que esa la voy a escribir en el chat para que ustedes la puedan revisar y profundizar. Y otra que se llama de Montegle y Ya. Galassi, ¿ya? Entonces, yo les voy a contar estas generales y les voy a dejar las otras de tareas para que vayan complementando ustedes, ¿ya? Y retomo Ujú. nuevamente, aquí se ve la fractura del escafoides, que es el hueso que articula con la cabeza distal del radio. Respecto de fractura de metacarpos y falange, ¿ya? Generalmente se dan por caídas casuales, contusiones directas como golpes de martillo. Por ejemplo, a las personas les puede caer, no sé, que trabajan en temas forestales, un palo en las manos, o las personas que trabajan en labores de carga, un aplastamiento por alguna maquinaria pesada, ¿cierto? O quienes se dedican un poco a la mecánica, que es como más frecuente. Por torsiones bruscas también en los dedos pueden producirse fracturas, ¿ya? Por ejemplo, en deporte que tengan que ver con balones, ¿ya? O accidentes de tránsito o laborales. Y las fracturas por aplastamiento que están en la parte final. ¿Alguna imagen? Creo que yo ya le había contado sobre este tipo de fractura que se ve acá, ¿ya? Que se llama, es una fractura que está alojada en el quinto metacarpo, ¿ya? De la mano izquierda, donde se puede ver una fractura con desplazamiento en la porción distal de este hueso, ¿cierto? Fue una fractura completa, ¿ya? Y lo más probable es que haya sido una fractura, si no expuesta, muy cercana a expuesta, ¿ya? Porque tuvo un desplazamiento importante, ¿ya? Y que, como se ve en la imagen contraria, requirió de una especie de placa para que el segmento óseo se alineara, ¿ya? Entonces, esta es una fractura que se conoce como fractura del boxeador, porque frecuentemente se da en personas que practican estos deportes por golpear constantemente, por ejemplo, un saco. ¿Ya? Pero que además, sin embargo, se puede dar en otras personas que no practican ese deporte por aplastamiento, ¿ya? Um, Aquí también se ve otro tipo de fractura, ¿cierto? A veces en general las fracturas son pequeñísimas y se requiere de
un examen más complejo que radiografía para poder pesquisarlas, ¿ya? Y aquí se puede ver una fractura que tuvo un leve desplazamiento de algunos milímetros en su porción distal. Les cuento un poco sobre las alternativas. Ya cuando hay fracturas de falange, ¿cierto? Y no requieren de intervención quirúrgica, generalmente se hacen algún tipo de órtesis digital para inmovilizar, ¿ya? Para inmovilizar la articulación, el periodo que fuese suficiente, 3, 4, sí, semanas, ¿ya? Para permitir que se forme el callo óseo respectivo y el hueso se comporte como una sola estructura, ¿ya? Hay elementos que venden, ¿cierto? O elementos que confeccionamos nosotros mismos, los terapeutas ocupacionales, ¿ya? Para inmovilizar un hueso, o un dedo, que esta órtesis se llama órtesis tipo stack, ¿de acuerdo? Y que probablemente la van a ver con mayor detalle cuando tomen órtesis el próximo año, o ahora, no sé, creo que están ahora en órtesis, ¿o no? Ahí estoy un poco perdido en la malla. No, profe, aún no. El próximo año, ya, perfecto. Puede ¿Ya? ser el próximo semestre, no sé, pero este semestre no. No, va a ser el próximo año porque es una asignatura anual, ¿ya? Ah, ya. Y entonces el próximo año, ¿ya? Y el síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Es común en personas que, o sea, el túnel carpiano es un síndrome que se produce por aumento de presión en el nervio mediano a nivel del retináculo flexor, ¿ya? Y que generalmente se produce en personas que realizan movimientos repetitivos de mano o además movimientos repetitivos de flexo-extensión de muñeca, ¿ya? Por ejemplo, en personas que se dedican a despinar pescado en estas plantas de proceso, a las personas que se dedican a labores como de poda, ¿ya? A personas que de repente tienen funciones como de secretaria, ¿ya? Es decir, movimientos repetitivos de mano, segmento mano-muñeca, o a veces con presiones mantenidas, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero que sin embargo existen factores predisponentes como son el hipotiroidismo, ¿cierto? Por todos los cambios que se provocan a nivel de tejido blando, la diabetes, ¿cierto? La obesidad, y en la mujer los periodos de desbalance hormonal como la menopausia, el embarazo o la lactancia, ¿ya? Y además cuando hay enfermedades de tipo reumatológica donde los segmentos óseos tienden en algunos Profe, casos a deformarse o a desplazarse, ¿sí? eso al ser un síndrome solamente tiene un tratamiento como paliativo, o sea, no se puede recuperar la persona, ¿o no? Al ser un síndrome, sí, o sea, la verdad es que el síndrome del túnel carpiano sí se puede recuperar, ¿ya? Sin embargo, tiende a ser muy recurrente, ¿ya? El mejor Ah, tratamiento consiste vuelve como a aparecer. vuelve a aparecer, ¿ya? Sin embargo, lo importante en el tratamiento tiene que ver con entregarle herramientas a la persona, por ejemplo, es un síndrome que tiene un origen importante en el trabajo, ¿ya? Entonces, entregarle herramientas a las Ujú. personas para que hagan una pauta de ejercicios, para que hagan la elongación, para que establezcan periodo de descanso, ¿ya? Y eso hace que el túnel carpiano tenga menos probabilidad de volver a ocurrir, ¿de acuerdo? Claro. Y el nervio mediano es lo que les estoy mostrando a continuación. Esto del iPad es entretenido porque puedo agrandar la imagen y así localizo lo que quiero que ustedes vean. ¿Ya? Eso que está acá es el nervio mediano, ¿cierto? Y esto que está acá de manera transversal es el ligamento transverso o ligamento anular o retináculo flexor, se reconoce con el mismo nombre, ¿ya? Y inmediatamente bajo a él discurre el nervio mediano, ¿ya? Y la compresión del nervio mediano se le conoce como síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel del carpo, ¿ya? Y tal como dije, este nervio mediano es el nervio responsable de la flexión, ¿cierto? Y de la oposición y de la abducción del dedo 1, del dedo 2 y del dedo 3, ¿ya? Entonces, cualquier lesión de este nervio mediano claramente va a afectar la movilidad y la sensibilidad de estos tres dedos en la región palmar, ¿de acuerdo? Y
como es un dolor que es de tipo neuropático, va a tender a irradiarse hacia proximal, ¿ya? Y también hacia distal. En los casos más complejos tiende a irradiar además hacia proximal, ¿de acuerdo? Algunas manifestaciones clínicas, sensaciones de parestesia o hormigueo, ¿cierto? Clínicamente se le conocen así. Hipoestesia, pérdida de sensibilidad, porque como ustedes recordarán, el nervio mediano es un nervio mixto que tiene funciones sensitivas y motoras, ¿cierto? Pérdida de fuerza en mano, rigidez matinal en los dedos, con déficit en la flexión y extensión, torpeza de movimientos finos, ¿cierto? Especialmente pinza y movilidad del dedo índice, ¿cierto? Sensaciones urentes, sensaciones urentes son cuando las personas refieren que sienten como si los dedos se estuvieran quemando, ya a eso se refiere. Y los síntomas pueden aumentar con actividades en las cuales las manos necesariamente se requieran más para su ejecución. El tratamiento, ya por parte de terapia ocupacional, una órtesis que lo que hace inmoviliza el segmento muñeca, ya, y que se indica a veces de día y también de noche, ya, porque el descanso es parte importante del tratamiento. Ya parte del tratamiento también es educar a las personas respecto de los factores que desencadenan probablemente el síndrome del túnel carpiano, y si está más asociado al trabajo, se hace una educación respecto de establecer periodo de descanso, hacer periodo de elongación, preparar las manos previo a la actividad laboral, ¿ya? Y los cuidados respectivos que se necesitan antes de que comiencen a aparecer los síntomas. Y en los casos más complejos, ¿cierto? También hay tratamiento quirúrgico, donde después de la cirugía, en la gran mayoría de los casos, los traumatólogos indican una férula para inmovilizar el segmento. Eso, la tendinitis la dejamos para el regreso. Dejo de compartir. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Sí, adelante. Ese síndrome puede ocurrir, por ejemplo. Perdón, no escuché la pregunta, ahora sí. ¿Me escucha Sí, bien, sí? se cortó tu, no escuché Sí, bien. se ¿Me las corta puedes todo. repetir? ¿Me las puedes repetir, por favor? Ya, perfecto, lo voy a escribir mejor. A ver, voy a leer los mensajes. Esperemos que su compañero Matías nos escriba, ya, y resolvemos la pregunta que tiene. Dice, cuando una persona se para de manos, ¿puede ocurrir ese síndrome? Buena pregunta, ¿ya? Matías nos pregunta cuando una persona se para de manos, es decir, las manos hacia abajo, ¿ya? Me pregunta si puede ocurrir ese síndrome. Yo creo que la verdad es que es muy poco probable, ¿ya? Porque el síndrome particularmente se asocia a trabajo repetitivo, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, hoy día, no sé, voy a pescar y limpio un par de pescados, probablemente no me pase nada. Pero si yo trabajo 8 horas, 10 horas en una línea donde pasan muchos pescados en esta misma empresa, ¿cierto? Probablemente ahí voy a tener mucha más probabilidad de tener un síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Pero por si alguien se para de mano una, dos o tres veces, la verdad es que la probabilidad de tener una tendinitis, un síndrome del túnel carpiano es mucho menos frecuente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si se apoya la mano y hace un giro inesperado o cae hacia la parte posterior, ahí la verdad es que tendría mucha más probabilidades de una fractura que una lesión del nervio mediano, ¿ya? Pero sobre todo va a depender un poco de la frecuencia con la cual realice la actividad, ¿ya? Gracias, Matías, por tu pregunta, ¿ya?
Y lo otro que es importante es que los síndromes del túnel carpiano son mucho más frecuentes en mujeres, ¿cierto? Más frecuentes en mujeres, y en la medida en que aumenta la edad, aumenta también la prevalencia, ya es decir, sobre los 20, 30 se dispara, ya, en tanto que en niños más jóvenes prácticamente no se reporta de manera habitual, pero sí en 30, 40, ya, mucho más frecuente, y muy asociado a todos los temas hormonales también, porque las hormonas sin duda que repercuten en la fragilidad que puedan tener los tejidos blandos, y especialmente tejidos blandos que tienen muchas solicitudes. Profe, Escucho, sí, adelante, Paula. para, por ejemplo, la prevención, porque igual usted mencionaba, por ejemplo, que las secretarias o las personas que Ujú, trabajan mucho en, ujú. creo que escribiendo, Sí, suele pasarles, es más prevalente en ellas, pero para prevenirlo, ¿habría algo como alguna cosa ergonómica o no sé? Me imagino. sí, de hecho, yo creo que ustedes este semestre creo que están tomando ergonomía, ¿ya? Y la ergonomía, entre otras cosas, evita que ocurran enfermedades asociadas a los trabajos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, se puede prevenir primero con factores propios del trabajo, que tiene que ver con mejorar la postura de la persona, algunos ejercicios de, por ejemplo, de flexión de muñecas, de extensión de muñecas, ¿ya? Este ejercicio ayuda a estirar la zona, a disminuir la tensión, ya, ejercicios de circunducción de muñecas, ¿cierto? Abrir, cerrar, todo lo que sea movilizar, ya, ese nervio por el retináculo flexor, ya, va a ayudar a que no se tienda a lesionar, ya, y lo mismo, periodo de descanso, ya, es diferente, por ejemplo, trabajar 4 horas, descansar 15 minutos, ya, a trabajar 4 horas y descansar, por ejemplo, o sea, perdón, trabajar 8 horas y descansar, hacer periodo de descanso 3 o 4 veces al día, ¿ya? Eso sin duda que mm, facilita bastante a que este síndrome del túnel carpiano no ocurra con tanta frecuencia, ¿ya? Pero sí se puede prevenir ya educando a las personas, ¿cierto?, sobre el trabajo repetitivo, los periodos de descanso, ya, un peso adecuado, ¿cierto?, evitar la sobrecarga, preparar el cuerpo y específicamente las manos para la actividad laboral, ¿ya? La temperatura también tiene un impacto importante en la ocurrencia de tejido blando, en la medida en que el ambiente laboral es más helado, aumentan las probabilidades de lesión del nervio mediano por compresión. Ay, gracias, profe. Sí, de hecho en las pesqueras igual hay harto, a veces suele la gente trabajar en temperaturas bajas. Ujú, sí, de hecho, en las pesqueras ya, por lo menos las que yo he visitado, he visto que, o sea, he visitado una en realidad, tienen como pantallas grandes, están las líneas, no sé si las han visto, pero son unas líneas grandes donde las personas van cortando, van limpiando los pescados, ¿ya? Y en algunos, en la mañana creo que, por lo menos cuando yo fui, 2 veces al día separaban las líneas, ¿ya? Y las personas hacían ejercicio en el mismo lugar. Entonces había unas pantallas de televisión donde corrían unos videos, ya, que a las personas les decían qué ejercicio hacer, de mano, de muñeca, ¿cierto?, de círculo, aplauso, ¿cierto?, flexo extensión mantenida, de hombro, de espalda, ¿ya? Entonces no tan solo manos, ¿ya? Pero sí se hacían ejercicios para evitar que estas lesiones puedan ocurrir en las personas, ¿de acuerdo? Así que también es parte de lo que nosotros hacemos, la prevención de ocurrencia de estas enfermedades desde el punto de vista ergonómico, ¿ya? Gracias, profe. Más preguntas, por favor, adelante. Estoy abierto a escuchar y a responderlas todas. Voy a Hola, dejar... profe. Hola, cuéntame, por favor, te escucho. Quería saber, quizás no escuché muy bien, pero el No, te tratamiento escucho perfecto. específico para cuando se fractura ese huesito que decía, esfenoide. No, no De hay la ningún mano. esfenoide. El escafoide. Perdón. El esfenoide está Escafoide. en la cabeza. El Sí, perdón. escafoide, sí. ¿Ya? El escafoide
tratamientos específicos, Sí. ¿ya? En algunos casos no hacen tratamientos quirúrgicos, ¿ya? Porque tal como dije, el hueso escafoide está localizado en una región como importante desde el punto de vista articular y de la movilidad, ¿ya? Entonces, si el hueso queda con algún desplazamiento, por ejemplo, ¿ya? Es probable que posteriormente pueda irritar, inflamar o comprimir algún tejido blando, ¿ya? Entonces, algunos traumatólogos que se especializan en magos, finalmente, de acuerdo a la condición que ven, optan por intervenirlo quirúrgicamente, ¿ya? Pero como te digo, es decisión y expertise del traumatólogo que opera la mano, en el fondo, y él decide si hace un tratamiento conservador o hace un tratamiento que se va a resolver desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? ¿Y la rehabilitación en qué consta más o menos? La rehabilitación, primero, bueno, si se hiciera un tratamiento quirúrgico, consta de un periodo de inmovilización, ¿ya? Que la verdad es que no sé cuántas semanas podría ser después de la cirugía, ¿ya? Un periodo de inmovilización con la muñeca probablemente con 30, 85 grados de flexión dorsal, ¿ya? Evitando movimientos de flexo-extensión, ya se va a inmovilizar probablemente toda la mano y después de eso puede que tomen una radiografía, ya saquen un tratamiento inmovilizador y comience con algunos ejercicios de flexo-extensión, por ejemplo, sin resistencia, ¿ya? Y poco a poco se comienza a incorporar los ejercicios contra resistencia, ¿cierto? Algunos ejercicios de mecanoterapia, de ergoterapia, ¿ya? Si apareciera dolor, probablemente el kinesiólogo podría trabajar con el dolor, ¿ya? Pero básicamente así estaría constituido el tratamiento, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Preguntas, por favor, las leo, las escucho todas. Voy a escribir en el chat. A ver si tengo preguntas aquí. No. Voy a escribir en el chat algunas cosas. No. Mm, Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que, Sí, o sea, es de una de las clases anteriores. ya, a ver. Que me parece que usted había dicho que, o sea, con respecto a las fracturas y el proceso de osificación, que los huesos que se someten a cargas, como que su periodo de osificación es más corto, pero no entendí por qué. Bien, yo les dejé una tarea que era sobre investigar las leyes de Bollman y de Wolff, ¿cierto? Sí. ¿La encontró? Sí, espérame, déjeme buscarlo. Ya, a ver. La de Goldman dice Ya, que es una regla ortopédica con respecto al crecimiento óseo que establece que las fuerzas de compresión inhiben el crecimiento y las fuerzas de tracción estimulan el crecimiento. ujú, Pero esa no perfecto. tiene que ver, ¿o sí? O sea, ¿Y porque la con otra? ¿Y la otra ley qué dice? eh, dice que la ley de Wolff proponía que el efecto de las fuerzas mecánicas que actúan a través del hueso conducen a ajustes que provocan la adaptación ósea. Perfecto, sí. Eh, Eso tiene razón con lo que tú me cuentas. pero, o sea, es que me cuesta entenderlo igual un poquito. Sí, porque tú sabes que el hueso se fija al calcio, ¿cierto? Sí.
Ya, mira, te voy a cambiar el ejemplo, ¿ya? ¿Cómo haces tú que las neuronas crezcan? O se conecten cada vez más. O sea, haciéndolas trabajar más. Perfecto, ¿ya? ¿Y cómo haces trabajar más las células que fijan el calcio al hueso? Igual, por eso ya que sé. Pero Por igual, o un sea, efecto. tendría que ser una fuerza moderada, supongo. O sea, en Eso me entiende general, eso, a cargas moderadas y continuas en el tiempo, pero que van progresando. Eso leí yo, que como que, por ejemplo, la ley de Wolf, para aumentar la densidad ósea de un hueso que ujú, ha sufrido una fractura sí, ujú, reciente o para que quede lo más normal posible, se hace eso, pues se hace un tratamiento sí, quizás con ejercicios de pesas, pero va sí, aumentando el peso ujú. progresivamente. Sí, sí, como ejercicios de carga de peso, pero no imaginen golpear fuerte el suelo, imagínense simplemente apoyarlo, ¿ya? El solo hecho de apoyar el pie, después un solo hecho de dar un paso más, ¿cierto? Hace que las células que fijan el calcio al hueso fijen cada vez más hueso, ¿ya? Ya. Ahora, por ejemplo, quienes tienen, no, yo creo que más de alguno conoce a algún adulto mayor que esté en condición de postrado, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, los adultos mayores que ya no caminan, ya pasa que los huesitos se ponen súper frágiles y súper, ah, con mucha probabilidad de poder quebrarse, porque en el fondo, como no hay actividad mecánica sobre el hueso, ¿cierto? Tiende a fijarse menos calcio. ¿Se Ya. entendió? Entonces, la actividad mecánica de carga, ¿cierto? Que no debe ser entendida como una fuerza de una pesa, por ejemplo, la carga simplemente al caminar, ¿ya? O al apoyo, ¿ya? Hace que se fije el calcio al hueso por una estimulación mecánica, ¿ya? Ya. Y eso ¿Ya? Entonces, sería después del proceso de descanso. O sea, que eran como hasta 6 semanas, dependía. sí, ¿No? o sea, depende en realidad porque hay muchas condiciones. Por ejemplo, en una persona que tenga retardo en la consolidación o algún adulto mayor, no sé, pensemos en alguien de 60 o 70 años, ¿ya? En algún momento dentro de mi experiencia yo vi una señora que era adulta mayor que tenía como 70 años, ¿ya? Entonces había tenido una fractura a nivel de baja de la pierna, ¿ya? Entonces llevaba como 3 meses con yeso, ¿ya? Y como el yeso era tan pesado en el fondo, ella se quedaba en la casa en una silla de ruedas y caminaba apoyando el otro pie, ¿ya? Entonces, después que el proceso de consolidación se había demorado tanto, ¿ya? El traumatólogo planteó la idea de poder cambiar ese yeso por alguna órtesis, ¿cierto? Que contenga toda la pierna y que la persona se la pueda sacar. Y de esa manera dejábamos el pie libre para poder caminar. Entonces, se hizo esa órtesis, la adulta mayor pudo caminar, ¿cierto? Con precaución dentro de la casa y el solo hecho de apoyar el pie hizo que por una solicitud mecánica, ¿cierto? El hueso capturara más calcio y así se pudiera formar el callo óseo para consolidar la fractura, ¿de acuerdo? Quienes, por ejemplo, tienen mayor densidad ósea son, bueno, en general los varones, ya que yo no juego fútbol, pero quienes juegan fútbol, quienes realizan la actividad de correr, por ejemplo, tienen más calcio, más densidad ósea mayor en los huesos de las piernas, ¿ya? Los gimnastas también tienen más fijación de calcio en los huesos, ¿cierto? Pero en tanto que las mujeres no tanto, salvo aquellas que hacen más actividad física, pero es el mecanismo por el cual se puede estimular desde el punto de vista de la rehabilitación Profe, las la personas consolidación de una fractura. que hacen pesas igual deberían aumentar su densidad Igual, ósea. sí, igual deberían de aumentar su densidad ósea siempre y cuando trabajen piernas, ¿ya? Porque si Claro, trabajan brazos, o no sé, pero si parte de claro. la rutina del ejercicio es piernas, probablemente la densidad ósea va a ser mayor. Profe, ahí yo busqué la ley de Boltzmann y decía que esta ley se podía aplicar como cuando el esqueleto está en crecimiento, pues, o sea, es decir, hasta que, no sé, 21 años puede ser, más o menos, hasta que se termine de desarrollar el esqueleto. Y, y es relativa a la longitud del hueso. Eh, Sí. y
digamos, esto se trabaja hasta que los cartílagos de conjunción, o sea, los que juntan, creo que son un hueso con otro, si no me equivoco, esos Sí. serían eh, terminan como de cerrarse. Sí. Y bueno, ahí lo que trabaja en realidad, em, ¿cómo decirlo? Es que lo que yo no entendí es si trabaja igual con las presiones, porque según lo que yo busqué, trabajaba con las presiones del hueso, si no me equivoco. Pero la ley de Wolf también trabaja con presión. Entonces, no sé cuál es la diferencia. ¿Es solamente eso, que una se trabaja, digamos, o es efectiva hasta que termina de crecer el esqueleto y después ya se hablaría como ley de Wolf o no? No, Esa a era ver, como mi pregunta. en general, la premisa es que mientras o sea, todo, o sea, sin duda que en la medida en que las personas sean más jóvenes, tienen un mayor potencial para recuperarse de las lesiones, tanto de tejidos blandos como de tejidos duros, ¿ya? Pero sin duda que en la medida en que las personas se acerquen a la tercera edad, ya los mecanismos de reparación ósea son más lentos, ¿ya? Pero igualmente son aplicables las leyes, ¿ya? Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, un hueso siempre va a poder, o sea, siempre le vamos a poder aplicar las leyes de Wolfman y de Wolf a un hueso, ¿cierto? Pero teniendo presente que es mucho más probable que en las personas no, de 20 o 30 años ni siquiera pensemos en, o ni siquiera requiramos, o sea, ni siquiera podemos requerir la posibilidad de estimular los mecanismos de carga porque probablemente no lo va a necesitar, ¿ya? Claro. Pero sí la persona adulto mayor que probablemente tiene mucho más temas hormonales, ya los huesos ya están más precarios, entonces ahí sí, pues ya, y los mecanismos de reparación ósea que ya no son tan eficientes. Profe, pero es que las dos igual trabajan con presión, pues, ¿verdad? Sí, Pero pero yo te creo que cambio yo te cambio la presión porque cuando uno habla de presión yo entiendo eso, pues, pescar un globo y apretarlo, ¿ya? Pero presión en este sentido habla de carga, ¿ya? claro, con Carga, presión. apoyar. Sí, pero ni siquiera con presión, porque con presión es eso, ¿ya? Yo tomo Claro. un brazo, una pierna, y tomo un globo y lo aprieto, ¿ya? Pero aquí es más correcto, o sea, las leyes fueron hechas hace harto tiempo y el lenguaje ha ido cambiando, ¿ya? Sí, pues. No quiero decir que el señor Wolfman y Wolf se hayan equivocado, ¿ya? Pero solo que la Es más terminología se correcto ha ido hablar de actualizando. carga. Carga, sí, Ya, carga, ya, ok. mucho más Y, correcto, ¿ya? o sea, y en el fondo lo que decía Volkmann era que cuando hay una excesiva carga, se inhibe el crecimiento Sí, del hueso. Pues en cambio, del hueso, cuando hay sí. una carga como digamos correcta o menor, ahí ya se estimula el crecimiento. Sí, el hueso crece en su... Sí, por ejemplo, estas personas que hacen como pesa a edades como muy tempranas, ¿cierto? Los cartílagos de crecimiento se comienzan a madurar antes de tiempo, ¿cierto? Y eso hace que queden como de una estatura más baja. Ah, ¿es real eso? Yo pensaba que era un mito, no sé por qué, No, pero es real, sí, es real, es real. sí, Ah. es real, Y sí. también se pueden Ah, deformar los cartílagos al no estar bien formados, así como generar un genu varu o un genu valgo, o esas son condiciones como más de nacimiento. o sea, en realidad son condiciones que vienen un poco como desde el nacimiento, ¿ya? Pero sin embargo, por ejemplo, si hay un mal estado nutricional, ¿ya? Huesos demasiado frágiles, es probable que pueda pasar, ¿ya? Pero desconozco esa información, cuánta carga o cuánto peso necesita para llegar a deformarlo, ¿ya? Claro. Porque en el fondo es aplicar fuerza a un tejido duro que todavía no es tan duro. Claro, o sea, bueno, esas deformidades como tener las piernas hacia adentro o hacia afuera son como más de nacimiento, pero preguntaba porque al final Sí, igual, sí, concuerdo contigo, pueden ser algunos casos de nacimiento, ¿cierto? Y algunos casos ni siquiera es una alteración del tejido duro, sino que es un tema biomecánico muscular, ¿ya? Que hace que las rodillas, por ejemplo, se comporten biomecánicamente un poco diferentes, ¿ya?
Ujú. ¿De acuerdo? Aquí Sí, lo que Paula dice la nos Paula, lo voy es a verdad. leer. Sí, correcto. Una hace referencia a la longitud y la otra hace referencia a al espesor o densidad, ¿ya? Que es lo mismo. De hecho, hay un estudio que se llama densiometría ósea, ya que lo que hace es evaluar la cantidad de calcio que tiene el hueso, ¿ya? Y entre paréntesis les dejé dos mensajes más arriba. FX significa fractura, ¿ya? Averiguar sobre la fractura de Smith, ¿ya? Y averiguar sobre la fractura de Monteglia y Galassi. Creo que Monteglia está mal escrito porque el corrector me jugó una mala pasada, pero... y Galassi, esas dos fracturas les pido que ustedes las revisen, ¿ya? Porque necesitan poder, por lo menos, conocerlas. Profe, yo hablando de la ley de Wolf, de la densidad ósea, yo, por ejemplo, practicaba karate antes, po, y ¿Ya? lo que nosotros hacíamos, digamos, como para endurecer los nudillos, ¿cierto? Era como hacer flexiones de puño, pero además como golpear, obviamente suavemente, no así como exagerado tampoco, un aparato que es en el fondo es como una madera que se coloca, ¿cierto? eh, Así en el suelo transversal y se le ponen así como un recubrimiento para no romperse, digamos, con la madera los nudillos. Entonces uno golpea eso y se van generando como microfracturas. No sé si has escuchado como de ese término, pero por lo menos nosotros le llamábamos así. Entonces después lo que genera eso, porque como no es una fractura como tal, así como que se quiebra el hueso, digamos, es supuestamente que haya más calcificación, porque más calcio se fije en los huesos Sí. y los nudillos crezcan y se pongan Sí, más duros. es correcto lo que dice, que en el fondo esa actividad lo que hace ayuda a estimular la fijación del calcio en el hueso y por ende hacer los huesos más duros, pero no sé si efectivamente se provoca una microfractura y eso Claro, eso es, yo lo tenía dudas de desconozco, eso. sí, Sí. lo desconozco, pero de que tal vez se le aplican una fuerza más intensa, de que se podría provocar, claramente se podría provocar, ya, pero desconozco si el mecanismo consiste en provocar microfracturas de forma constante, ¿ya? Ujú. Igual que yo he escuchado que en el Kung Fu, en ciertos estilos, porque hay estilos como relacionados a los animales, hay un estilo donde golpean como con la punta de los dedos, pu, las paredes. Por ejemplo, una pared de cemento así, y eso igual va haciendo que digamos, como que el dedo quede más como en garra, entonces después uno puede pegar un zarpazo y puede desgarrar como la piel de otra persona. Aunque obviamente para la defensa, pues no es como para andar haciéndolo por ahí por la vida. Pero yo lo he visto en programas como National Geographic, eso, igual, Puede ser, no donde sé, muestran esas como técnicas. la verdad es que desconozco eso, yo no practico deportes de contacto, entonces no te sabría responder con precisión, pero sí, puede ser. Voy a leer una pregunta de Paula Bendaño, dice, profe, otra duda que me surgió en el caso de un niño que tenga una fractura, por ejemplo, de fémur u otro hueso de extremidad inferior. ¿Puede provocar una dismetría de estas extremidades o que una crezca más que otra? Sí, ya. Puede provocar dismetría en alguna extremidad, ya, sobre todo si no ha habido una buena reducción, ya, o si, por ejemplo, el segmento óseo queda demasiado separado. Ya si quedan demasiado separados, probablemente van a ser algunos centímetros o algunos milímetros de dimetría en comparación con la extremidad lateral. Profe, y Gracias, esa profe. dismetría sería por una como excesiva, o sea, como que, claro, el hueso quedó muy separado y la calcificación, digamos, o la consolidación tuvo que abarcar más área, ¿o no? Sí, En el básicamente fondo. por eso, ¿ya? Entonces, en miembros inferiores, por eso particularmente se dejan los segmentos óseos lo más proximales posible para que no se produzcan este tipo de dismetría. Ujú. Profe, y en ese caso se ocupan como plantillas o algo así, ¿o no?
En el caso de las dismetrías, sí, depende ya, porque en realidad 1 o 2 centímetros de dismetría probablemente no va a cambiar para nada el patrón de marcha, ¿ya? Pero cuando la dismetría ya es demasiado evidente o comienza a generar dolor o malestar para la marcha, se pueden utilizar algunas plantillas, ¿cierto? Se puede utilizar algún realzo en el talón, ¿ya? O se puede utilizar a veces algún calzado con una suela un poco más ancha, ¿ya? Entonces, de esa manera se corrige un poco la altura de las extremidades inferiores para que tengan una misma longitud para el desplazamiento en la vertical. Ya, profe. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Les propongo, ya son las 4, hacer un break hasta las 4:30, ¿ya? Y después retomar con algunas, todavía nos quedan lesiones de mano, ¿ya? Entonces, lo invito cordialmente a que se preparen un té, un café, tomen un poco de agua, tomen un poco de aire también, y después retomamos con la segunda partida de la asignatura, donde vamos a continuar hablando de lesiones de manos, ¿ok? Ok, profe. Ya, profe. Perfecto. Ya, si hay preguntas las podemos ver a la vuelta, ¿ya? O me la dejan escrita en el chat y así lo vamos viendo. Ujú. Voy a desactivar esto, estoy aprendiendo.